Para ir terminando el tema de proteínas, nos vamos a centrar ahora en el metabolismo. El metabolismo va a estar relacionado con la estructura de la proteína. Recordemos que era una estructura de tipo cuaternaria, una secuencia que generaba ciertos plegamientos, plegamientos del plegamiento y reordenamiento de estos plegamientos formando las distintas estructuras. Esta estructura condiciona de alguna manera las funciones y las características de cada proteína en particular. Un caso para analizar es el caso de la hemoglobina, la clásica que sabemos constituyente de la sangre, los glóbulos rojos. El glóbulo rojo normalmente tiene una forma justamente globular. Sin embargo, existe una enfermedad denominada anemia falciforme que le modifica la forma al glóbulo. ¿Cómo se genera este cambio en la fórmula del glóbulo rojo? Está relacionado con un extremo de la cadena que constituye la hemoglobina. En el extremo normal, como son aminoácidos, si una proteína está formada por uniones de aminoácidos, en el extremo debe existir un grupo ácido. Eso es en un glóbulo normal. En tanto que en el glóbulo anormal, el falciforme o con forma de hoz, en el extremo, en lugar de tener el grupo ácido, tiene un grupo, este grupo, ¿sí? Isopropilo, si lo queremos decir. Este grupo no es polar, por lo tanto no es soluble en agua y por lo tanto le modifica la forma al glóbulo y esto hace que sea más difícil la fluidez a través de los distintos capilares y con tendencia a generar obstrucciones en los capilares. Otra característica que tienen las proteínas, como todos los compuestos orgánicos, cualquier cambio que pueda producirse en las condiciones externas, cambie la presión, el pH, la temperatura, va a producir la desnaturalización. ¿Qué es la desnaturalización? La pérdida de sus propiedades. En algunos casos se puede conseguir que cuando se revierten las condiciones externas, las proteínas desnaturalizadas recuperen su actividad biológica inicial. En ese caso estaremos hablando de una renaturalización. Sin embargo, en la mayoría de los casos, una vez que se produce la desnaturalización, es bastante difícil que se produzca la renaturalización. Las variaciones de pH, cambios en la concentración salina, aumento de temperatura o variaciones de presión van a producir la desnaturalización de las proteínas. También hay determinadas enzimas que pueden favorecer este proceso de desnaturalización. A nivel celular, las proteínas se van a ir sintetizando y degradando de acuerdo a las necesidades celulares. Cuando se produce la degradación, lo que se obtienen son los aminoácidos base, los aminoácidos constitutivos, que a su vez podrán ser utilizados en la síntesis de otras proteínas. Las proteínas entonces van a ser absorbidas a través del intestino delgado. Fundamentalmente van a haber sido reducidas a aminoácidos que serán transportados por el torrente sanguíneo hasta el hígado. Una vez que se ingieren y son absorbidas, pueden ser metabolizadas en energía y el consumo de proteínas va a depender siempre de la edad, el sexo y la actividad diaria del individuo. Si existe una falta de proteínas, lo que se va a generar es una pérdida de masa muscular y problemas en la asimilación de calcio y vitaminas.
Si hay un exceso de proteínas, lo que se va a producir es un aumento en el colesterol, obesidad y sobrecarga en hígado y riñones. Los aminoácidos son entonces las unidades estructurales de las proteínas. A partir de ellos se van a poder sintetizar proteínas. Y también son materia prima para todo lo que es la síntesis de compuestos nitrogenados. La fuente principal de nitrógeno del organismo son los aminoácidos. También pueden ser utilizados los aminoácidos con una función energética, pero esta puede ser reemplazada fácilmente por carbohidratos y grasas. Los aminoácidos no se van a almacenar en el organismo y existe un equilibrio entre la biosíntesis y la degradación de las proteínas corporales. Si existe un exceso de aminoácidos, este se va a utilizar en la síntesis de nuevos constituyentes tisulares, de nuevos tejidos. Y en ese caso, para que esto suceda, el balance de nitrogenado tiene que ser positivo, es decir, tiene que sobrar de alguna manera nitrógeno. En tanto que si hay la excreción de nitrógeno supera la ingesta, lo que vamos a tener es una desnutrición proteica, podemos tener procesos febriles o diabetes. Y decimos que el balance de nitrogenado es negativo. ¿Cómo sería entonces el metabolismo de los aminoácidos? En la digestión, las proteínas son hidrolizadas hasta los aminoácidos constituyentes. Estos entonces van a ser absorbidos por el intestino, transportados por la sangre hacia los tejidos. Y una vez que llegan estos aminoácidos a los tejidos, pueden pasar alguna de las siguientes opciones. La primera opción sería que se utilicen directamente estos aminoácidos para sintetizar alguna proteína en particular. La otra opción es que los transformen estos aminoácidos en compuestos no proteicos, pero que también son necesarios para el funcionamiento del organismo. Ya bien dijimos que no todos los aminoácidos formaban partes de proteínas. Y la siguiente opción es que se degradan para su aprovechamiento con fines energéticos. Esto es bastante particular. Las células como tales no están formadas siempre por las mismas moléculas. Una célula está en permanente renovación, en donde se produce una renovación total. Se degradan algunas moléculas que constituyen la célula y se resintetizan nuevas moléculas. De modo tal que, por ejemplo, los aminoácidos liberados por degradación de las proteínas se mezclan con nuevos aminoácidos y pasan a la sangre. En un adulto normal se degradan alrededor de 400 gramos de proteínas al día, es decir, hacemos desaparecer por el metabolismo 400 gramos de proteína, desaparecen y se vuelven a formar en ese mismo lugar otros 400 gramos de proteínas por día. Y el 75% de los aminoácidos son reutilizados para la síntesis de nuevas proteínas. La hemoglobina es una proteína que es sumamente importante para la actividad biológica, dado que sabemos que el oxígeno es transportado a través de la sangre, pero de la sangre el 98% del oxígeno es transportado específicamente a través de la hemoglobina, en tanto que el 2% restante está absorbido o es transportado por el agua que constituye la sangre. ¿Cómo hace para transportar este 98% del oxígeno necesario? Debido a su polaridad, tiene la capacidad de transportar cada molécula de hemoglobina tiene la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno, de forma tal que cuando sale de los alvéolos pulmonares, la
cada molécula de hemoglobina va a estar transformada prácticamente en un 100% en oxihemoglobina. Esta es una reacción de tipo reversible, es decir, que dependiendo de las condiciones externas, fundamentalmente la presión parcial del medio, se va a obtener la oxihemoglobina o se va a descomponer en hemoglobina más oxígeno, de manera tal de entregar el oxígeno requerido por una célula. Sucede también que la hemoglobina tiene afinidad con el monóxido de carbono. Entonces resulta que la hemoglobina es muchísimas veces, es 200 veces más afín con el monóxido que con el oxígeno, de manera tal que con el solo hecho de respirar 2 horas un ambiente que contenga tan solo un 0,02% de monóxido de carbono, se inicia una serie de síntomas como dolor de cabeza y náuseas, a la vez que una concentración de un 0,1% de monóxido de carbono en el ambiente puede producir la pérdida de conciencia de una persona en 1 hora y muerte por asfixia en 4 horas. Este es el problema por el cual es muy importante la ventilación adecuada de los ambientes, dado que una mala combustión produce monóxido de carbono y la hemoglobina, como decimos, es 200 veces más afín con el monóxido de carbono que con el oxígeno, de modo tal que cuando se une la hemoglobina al monóxido de carbono es muy difícil de separarse, de que se produzca la separación de esa hemoglobina. Mediante las curvas de saturación de la sangre se puede evaluar el cuadro clínico de una persona y sacar conclusiones acerca de la función y la actividad del pulmón.